Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Están entrando otros compañeros de ustedes aquí a la conferencia. Les voy a compartir en este momentico la pantalla para que ustedes observen el cronograma de actividades que tenemos en este momento para, pues, a ver un momentico. No me está permitiendo. Un momentico. Un momentico, yo veo. Seleccionar ventana a pantalla completa. Listo. Listo. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando la pantalla y les estoy mostrando entonces el cronograma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Tenemos dos foros que ya varios de ustedes han participado, el foro temático lenguaje unificado de UML y el foro temático licenciamiento de software. Y también que ustedes estén realizando este cuestionario de procedimientos aritméticos. Lo que vamos a ver en el día de hoy es aplicar un poquito esta parte de lenguaje unificado, o sea, la elaboración de diagramas y plantillas para los casos de uso. Esta parte de caso de uso, pues ya alguna parte ya la habíamos como empezado a ver en sesiones anteriores. Y este de planteamiento de ecuaciones, que es un tema que ahorita del cual nos va a hablar pues el profe. Esta parte de fichas técnicas la vamos a dejar como un poquito más adelante porque pues uno nos va a dar pues como el tiempo pues de verlo, ¿cierto? Realmente no va para dar tres temas, entonces es un tema pues que no lo vamos a ver en el día de hoy. Entonces, en esa parte, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, muchachos? Que ustedes se coloquen al día con todas las evidencias, que trabajen en equipo, que hagan estos foros, ya varios de ustedes pues los han hecho, qué bueno. Y bueno, la idea es que sigamos adelante pues con todas las evidencias, ¿cierto? Como les digo, ustedes ya han investigado lo que es todo lo de UML, entonces ahora la idea es elaborar diagramas de casos de uso del proyecto que ustedes tienen en este momento, ¿cierto? Ya después de lo que ustedes investigaron sobre el lenguaje unificado UML. Esa parte ustedes dónde la van a poder observar. Aquí en territorio hay algo que se llama especificaciones de software, ¿cierto? Y en especificaciones de software está todo lo relacionado con este tema de los diagramas. Entre esos diagramas está el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Que ya habíamos pues visto algo de esto en clases pues anteriores, ¿cierto? Habíamos dicho pues que los casos de uso tratan como de apoyar al usuario. A ver, ya varios, que hay otra persona que está entrando. Qué bueno que sean muchas más las que ingresen. Bueno, entonces la cuestión es que los casos de uso cumplen como una función parecida a lo que es la historia de usuario, ¿cierto? Como tratar de identificar cuáles son los requerimientos que tiene el usuario, cuáles son los requerimientos pues como funcionales y no funcionales. Pero entonces esto tiene pues cierta característica. ¿Cierto? Y es lo siguiente, tiene unos componentes, tiene lo que son los actores, tiene lo que es una relación y los casos de uso. Entonces, los actores, ¿alguien sabe lo que es un actor? De pronto alguien ya lo ha identificado porque de esto se ha hablado antes. ¿Alguien conoce sobre lo que es un actor, lo que es un caso de uso? ¿Alguien ha leído sobre eso? No importa que nos equivoquemos, pero de pronto alguna cosita que ustedes hayan oído por ahí, de lo que son los actores y los casos de uso. De pronto, ¿quién ha oído mencionar sobre eso? No importa, digan allí por el chat. Buenas noches, Henry, Ronald. Bueno, bueno, ya ellos hace rato habían hecho. Bueno, entonces, realmente los actores, ¿qué son? ¿Qué son los actores, muchachos? Jóvenes, para ustedes, ¿qué son los actores?
Sí, Ronald, bien puedas. Sí, en este caso se refiere al usuario, el cliente, la persona que va a utilizar el programa como tal. Exacto. Muy bien, gracias, Ronald. ¿Y Juliet qué dice? También es como referente como al cliente, la persona que va a utilizar o que va a satisfacer la necesidad del producto. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Exactamente, entonces los actores son los que van a usar el sistema, como su nombre lo indica, el actor usa en un caso específico del sistema, ¿cierto? Entonces siempre se representan aquí por una, así, por una imagencita así como esta, y los círculos son los respectivos casos de uso, ¿cierto? Entonces, así es la forma como nosotros también lo vamos a representar. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Este sería entonces la representación de gráfica del caso de uso y es importante definirlo. Entonces el caso de uso es más bien como, perdón, los stakeholders, que también los hemos llamado así, o los actores, son las personas, o son las personas, no, son los roles que pueden, que van a utilizar pues ese sistema. Y puede ser también un sistema externo, ¿cierto? No tiene que ser siempre una persona, sino un sistema externo que haga uso del sistema que nosotros estamos desarrollando. Ese también podemos decir que es un actor o una persona, por ejemplo, el comerciante o por ejemplo el gerente, en fin, o por ejemplo el cliente, ¿cierto? Aquí nos están hablando entonces, estos son los stakeholders o los usuarios, también hay lo que son las relaciones, la relación entre el caso de uso y entre el actor y el caso de uso se llama relación de comunicación, ¿cierto? Entonces, los casos de uso y los actores pues se relacionan, ¿cierto? El caso de uso, como dijimos, se representa aquí por un óvulo y debe ser una función, es un proceso, ¿cierto? Y debe empezar pues con un verbo, ¿cierto? Indicando que es un proceso. Por ejemplo, generar factura, enviar factura. Y ojalá sean pues casos de uso de algo que realmente pues sí necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí se coloca pues un problema, una empresa solicita tener una empresa que permite hacer el proceso de generación de factura de venta a un comerciante, el cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de factura. Entonces, el comerciante ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar la factura, ¿cierto? Va a generar la factura. Entonces, este es este es el actor y se relaciona con generar factura porque él va a ejecutar esa acción, ¿cierto? Él va a usar el sistema. ¿En qué caso? En este caso de generar factura, entonces por eso se le denomina caso de uso. Bueno, aquí vamos a colocar pues vamos a mirar varios tipos de relaciones de caso de uso. Hay de extensión, de generalización y de inclusión, pero ahorita pues los vamos a ver con un ejemplo, ¿cierto? Aquí los vemos. Eh, Porque pueden haber dos casos de uso que se relacionan, pero eso lo vamos a entender más fácil con el ejemplo que vamos a ver ahorita. La inclusión es que cuando un caso de uso usa otro, pero es para incluirlo. Ahorita vamos a mirar con un ejemplo cómo se hace. Y el STEM es para que además de que se hace ese caso de uso, se hace algo adicional, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí estamos nosotros diciendo que además de enviar el STENS define esta relación cuando se cuenta con un caso de uso que es muy parecido a otro, pero que sin embargo realiza mucho más. Por ejemplo, acá envía factura, pero además, esta envía la factura, pero además la envía por correo, ¿cierto? Entonces es una extensión de esta, por eso se llama STEM. ¿Cierto? Y él define la relación cuando una parte del comportamiento o acción es equivalente en más de un caso de uso y no se requiere duplicar la representación de su facturación. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo, eh, eh, en- enviar factura incluye buscar primero la factura y después enviarla. Y enviar factura, pues hay un STEM, o sea, adicional, hay otro caso de uso adicional que es enviar la factura, pero con una función extendida que es enviarla por correo. Ahorita vamos a ver pues el ejemplito. Hay algo que además, entonces nosotros tenemos los actores, los casos de uso, o sea, como los procesos. Los casos de uso son como los procesos. Y tenemos también la especificación del caso de uso. Por ejemplo, nosotros tenemos esto de generar factura o de enviar factura. Pero este generar factura, ¿qué hace? Entonces es bueno especificar
o detallar ese caso de uso. Entonces, esta es una especificación de un caso de uso, ¿cierto? O sea, es detallar más de caso de uso realmente qué es lo que hace. Entonces, se coloca, esta es como la plantillita, se coloca el nombre del caso de uso, el autor, pues la persona que diseña el caso de uso, la fecha, la descripción, los actores, o sea, los que participan en ese caso de uso, las precondiciones, o sea, son condiciones que pueden existir para que cumpla ese caso de uso. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Eh, los pasos normales de ejecución del caso de uso y los flujos alternativos. Vamos a mirar un ejemplo sobre un caso de uso para que quede, bueno, aquí hay un ejemplo dentro de la plataforma, pero vamos a ver un ejemplo aquí, pues, con una presentación. Permíteme, yo veo si ha entrado más gentecita. Ah, no ha entrado más gente. Juliet, ¿tú quieres preguntar algo? ¿Qué tienes alzada la mano? No, profe, se me quedó arriba. Ah, bueno, listo, no, tranquila. Entonces aquí te coloco pues el caso de uso. Perdón. Tenemos lo siguiente, tenemos este enunciado de de un sistema de biblioteca. El usuario podrá consultar mediante el aplicativo de inventario de libros que se tiene en la biblioteca y mediante ello podrá reservarlos y o prestar un libro si lo desea. La reserva consiste en definir una fecha en que lo quiere prestar y la fecha de devolución, el préstamo, consiste en llevarse el libro en ese momento. Pues tal vez no lo leí bien. La reserva consiste en definir una fecha en que lo quiere prestar y la fecha de devolución. El préstamo consiste en llevarse el libro en ese momento. Del usuario se guarda el carnet, el nombre, el apellido, el celular, el correo del libro, el correo y del libro, el título, el autor y el número de páginas, ¿cierto? Entonces este es como el requerimiento. O sea, es en una biblioteca donde se puede reservar o prestar libros y también se puede hacer la consulta. Y perdón. Y como, y si lo vemos desde el punto de vista de las historias de usuario, podemos decir uno que como bibliotecario quiere el que poder registrar la reserva o préstamo de libros en la biblioteca. ¿Para qué? Para llevar un control de los libros y prestar un mejor servicio a los clientes. Y como usuario, como cliente, quiero poder consultar los libros de la biblioteca para saber qué hay disponible y prestar esos libros, ¿cierto? Entonces, con base en eso, tendríamos que identificar cuáles serían los posibles casos de uso. Entonces, ¿cuáles serían los posibles actores en este tema que vemos acá? ¿Cuáles creen ustedes que serían los posibles actores? Aquí en este caso, mira. ¿Cómo? ¿Pueden ser las personas que van a solicitar el libro? Eso, o sea, el usuario, ¿cierto? El usuario o el cliente. Muy bien. Ese es uno. ¿Y quién más? El bibliotecario. Y el bibliotecario, o sea, la persona pues que realiza como todo el proceso pues como de préstamo, ¿cierto? Listo, entonces, ¿y cuáles serían los posibles casos de uso, o sea, los procesos en los que estaría, por ejemplo, involucrado el bibliotecario? El bibliotecario va a registrar o reservar un préstamo de libros en la biblioteca. ¿Cuál podría ser el posible caso de uso de ese bibliotecario? O sea, como el posible proceso. Fuéramos a colocar como en un ovulito. ¿Cuál creen ustedes que sería? No, no identifican como un proceso, un verbo que haya acá dentro de la historia de usuario. ¿Poder consultar los libros de la biblioteca? ¿Cómo? ¿Registrar? Registrar el préstamo, ¿cierto? Registrar el préstamo o la reserva. Eso. ¿Y cuál sería el del usuario?
¿Cuál será el proceso? Puede ser registrar la base de datos de las personas que van a llevar los libros. Sí, ese también sería registrar de la base. Habrían muchos, pero ¿cuál es la razón de ser del bibliotecario? Ya dijimos que registrar pues como el préstamo, porque esa es la razón de ser de la empresa, ¿cierto? De la biblioteca es realizar los préstamos, ¿cierto? Y el usuario lo que más haría sería consultar los libros, ¿cierto? O sea, en una biblioteca pueden hacerse muchos casos de uso, pero nosotros nos vamos a centrar en dos, ¿cierto? Pues para términos pues didácticos, para poder explicar. Aquí el bibliotecario va a poder reservar o prestar libros y aquí el usuario va a poder consultarlos, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta que se llama la herramienta DIA, que ahorita les voy a decir pues por dónde lo pueden ustedes instalar, que me va a permitir hacer este diagrama. Esta herramienta DIA me permite hacer varias cosas, ¿cierto? Varios tipos de diagramas. Diagrama de flujo que más adelante la vamos a ver, UML, diagrama de clases, bueno, muchas cosas. Este diagrama de casos de uso que me va a permitir hacer el actor. Entonces aquí el actor, ya dijimos que uno de los actores va a ser el bibliotecario. Bibliotecario. Y que el otro va a ser el usuario, ¿cierto? O el cliente, como lo queramos poner, ¿cierto? Y los casos de uso, recuerden que lo vamos a encerrar en óvulos. A ver, yo creo que por aquí está, yo creo que este es el caso de uso. Sí, aquí dice, mire que dice caso de uso. Ese me fue. Entonces aquí vamos a decirle que este es el de prestar libros. Siempre debe empezar como en infinitivo. Prestar o realizar préstamos, ¿cierto? Y el cliente lo que haría sería consultar los libros, ¿cierto? Aquí entre el bibliotecario y realizar préstamo, él lo que haría se haría realizar el préstamo. Entonces eso lo podemos hacer por medio de este mensaje, decir, bueno, es que el bibliotecario se va a relacionar con realizar el préstamo y el cliente puede realizar ese préstamo dentro de la biblioteca. ¿Ustedes qué dicen? Según los requerimientos que hemos visto. ¿Puede realizar el préstamo o no? Según lo que hemos visto aquí miren que el bibliotecario es el que lo puede registrar, pero el usuario lo único que puede hacer es consultarlo, ¿cierto? ¿Sí lo observan? Sí, claro, profe. Entonces aquí nosotros vamos a decir, no es que el cliente o el usuario, como nosotros queramos pues llamarlo, ¿cierto? Lo que va a poder hacer es solamente consultar. Pero el bibliotecario puede consultar. Sí, claro. Claro, pues es cierto. Sí, claro, profe, sí, obvio. Entonces también lo podemos colocar acá. Claro. Pero según según lo que nosotros vimos allí, el único que puede realizar el préstamo es el bibliotecario. O sea, el cliente se dice, yo necesito estos libros, pero el que puede ir al sistema de información a realizar el préstamo solamente es el bibliotecario, ¿cierto? Entonces, esta sería una especie como de caso de uso que nosotros podemos involucrar. Pero antes de realizar el préstamo, es posible que el usuario solamente quiera hacer otro proceso que es el de reservar libros. Realizar pues la reserva de libros. ¿Cierto? Y que esa reserva de libros, o sea, es posible que el bibliotecario solamente tenga que hacer reserva de libros. Y esa reserva de libros implique lo que se llama lo que aquí nosotros hablábamos. Algo adicional, mire que cuando nosotros aquí hablábamos de lo que es el STEM, y es que decíamos que es un proceso que se puede hacer esto y luego se puede relacionar con otro proceso donde se hace algo adicional, ¿cierto? Entonces, lo mismo nos puede pasar acá. Es posible que realice la reserva del libro, pero que adicional
inmediatamente puede realizar pues también el préstamo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos decir, miremos cómo es que se coloca aquí. Este sería un extend de este. Podemos como quitar esto de acá y mejor decir que el bibliotecario hace la reserva de libros, pero adicionalmente de una vez puede hacer el préstamo, ¿cierto? Para poder pues hacer las dos cosas o al mismo tiempo o después, porque es posible que, por ejemplo, los libros no se puedan hacer el préstamo inmediatamente porque ya están prestados. Si ya están prestados, entonces se hace la reserva y luego se hace el préstamo. Pero si no están reservados, si no están prestados, entonces se puede reservar el préstamo para ese momento e inmediatamente hacer el préstamo. Entonces esto es lo que se llama un STEM, ¿cierto? Bueno, aquí no, un STEM. Un STEM quiere decir que este es un proceso adicional a este, es decir, que se hace la reserva de los libros y adicionalmente se hace también el préstamo, ¿cierto? Eso es lo que llamamos pues el STEM. Tal como por ejemplo lo observamos aquí en la presentación, ¿cierto? Este sería pues como el diagrama. Vamos a reservar libros. Entonces, ¿qué es la reserva del libro? La reserva del libro tiene una extensión, es decir, adicionalmente puede prestar un libro y adicionalmente tiene que incluir que para poder reservar el libro debe validar que el usuario exista, ¿cierto? Porque si el usuario existe, si no existe, no podemos prestar libro. Entonces, aquí en esta partecita, sí nos faltó esto. Aquí podemos realizar el préstamo como un STEM, pero podemos también, para poder hacer esa reserva del libro, tenemos que validar que el usuario exista. Y eso es lo que nosotros llamamos el include, ¿cierto? O sea, validar usuario, perdón. Entonces esto sería lo que nosotros llamamos, lo que se llamaría pues el include. O sea que para poder hacer la reserva del libro, pues se tiene que validar que ese usuario exista. Pues este incluye este extend, realmente no se usan mucho, pero pues es importante que ustedes entiendan más o menos de qué se trata, por si algún momento pues se les aparece. Pero lo más importante es involucrar los casos de uso o los procesos pues más importantes del sistema, para uno incluso empezar a identificar dentro del sistema de información cuáles son los permisos que se le va a dar pues como a cada tipo de usuario. Por ejemplo, aquí al cliente no le vamos a dar permiso de hacer reserva, solamente de consultar el libros, pero el bibliotecario sí va a poder realizar reserva de libros y poder consultar los libros, ¿cierto? Entonces ese sería pues como el diagrama de casos de uso, el mismo que nosotros pues observamos acá. Sí me dais a entender más o menos con esta parte de los casos de uso jóvenes. Permíteme, yo cierro esto acá. No sé por qué está abierto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que necesitamos, se debe hacer diagrama de casos de uso porque eso, no tiene que ser un diagrama de casos de uso por cada historia de usuario, no. En general, para todo el sistema, aquí fue como un ejemplo didáctico, ¿cierto? Pero no se tiene que hacer, es para un diagrama de casos, para todo el sistema que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, así mismo como se hizo acá, hacerlo ustedes para su sistema, ¿cierto? Un diagrama de casos de uso. Pero no solamente un diagrama de caso de uso, sino adicionalmente algo, miren que este diagrama es muy sencillito, ¿cierto? Y lo pueden hacer con la herramienta de IA que aquí nos aparece abajo, pues luego les voy a decir de dónde lo instalan. Pero adicionalmente es importante conocer, miren que estos casos, ¿cuál es el caso de uso de aquí más importante? O sea, es el que es la razón principal como de la empresa. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que es el caso de uso más importante? O los más importantes. La razón de ser de la biblioteca.
prestar servicio o prestar los libros en caso de una biblioteca. Exactamente, reservar y prestar libros, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este, que es el primero hacer la reserva y luego el préstamo, vamos a detallar ese caso de uso. O sea, vamos a mirar paso a paso cómo se haría. Entonces, ¿cuál es pues como la plantillita que se usa? Se coloca aquí arriba el nombre del caso de uso, la descripción, la precondición, que se debe tener en cuenta para poder reservar el libro. Los libros deben estar registrados, esa es la precondición, pues tienen que estar registrados los libros para poder hacer el préstamo, ¿cierto? Registrado quiere decir que estén dentro de una base de datos, que estén pues guardados en la plataforma. Entonces hay una secuencia normal de cómo se hace el préstamo, entonces detallarlo. Pero recuerden que esa secuencia es la secuencia de cómo el usuario se utiliza la plataforma o el sistema de información para poder hacer ese préstamo, ¿cierto? Luego hay una precondición y luego unas excepciones, o sea, lo que podría pasar en el caso de que no se pudiera hacer ese préstamo del libro. Entonces aquí se coloca la palabra paso y la palabra acción y se da una secuencia de lo que hace de lo que hace el usuario. En este caso el usuario es el bibliotecario, ¿cierto? Porque es reservar libros. Si ustedes se fijan acá, reservar libros lo hace el bibliotecario. Entonces es importante aquí, siempre cuando hacemos la acción, definir cuál es el usuario que hace esa acción. Por ejemplo, aquí es el bibliotecario. No es el usuario cliente, no, es el bibliotecario. Entonces, porque a ese es el que le vamos a dar esos permisos. Entonces, el bibliotecario digita el carnet del usuario, pues uno más o menos a ver, ¿qué es lo que hace el bibliotecario? Bueno, digita el carnet del usuario, valida que ese usuario exista, o sea, va al caso de uso, validar usuario. Recordemos que aquí colocamos un include de validar, un proceso pues como por separado que es validar que el usuario exista, porque es posible que este proceso lo usemos en otras instancias, ¿cierto? Validar, por ejemplo, que Pepito Pérez sí esté dentro de la plataforma, que sí esté dentro de la base de datos de la biblioteca. El bibliotecario digita los códigos de los libros que va a reservar. Ah, esos son libros. Ah, miremos a ver si esos libros existen. Ya sea que los digite o los seleccione o en alguna cosa. Digita las fechas de reserva, o sea, la fecha en que se va a reservar y la fecha en que en que se debe devolver el libro. Y presiona un botón para guardar o para hacer el registro del préstamo, ¿cierto? ¿Qué hace el sistema? Entonces aquí es lo que hace el usuario y lo que hace el sistema, ¿cierto? Cómo el sistema responde a la acción del usuario. Entonces siempre aquí en esta acción es definir con la palabra, o sea, con el nombre del usuario, qué es lo que hace, el paso a paso de lo que hace en el sistema. Y luego el sistema, qué es lo que hace ante esa acción. Entonces, ¿qué hace el sistema? Guarda, al presionar el botón guardar, el sistema guarda la información, o sea, guarda la información de la reserva, o sea, guarda el nombre, los datos del bibliotecario, los libros que va a reservar, las fechas de reserva, etcétera. Todo esto lo guarda él, ¿cierto? ¿Cuál es la poscondición? Cuando se termina esto, pues entonces la reserva ya se realizó. ¿Cuáles son las excepciones? O sea, porque esto sería el caso exitoso, o sea, la secuencia normal de la reserva. Pero ¿qué pasa? Es posible que el libro esté reservado y el sistema y no lo pueda prestar, ¿cierto? Es que el libro está reservado y no hay más copias o en fin. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema? Muestra un mensaje indicando pues, que está reservado y que no lo puede prestar, ¿cierto? Entonces, esas son como las posibles situaciones, esta parte aquí de excepciones, son como las posibles situaciones que se pueden presentar si en el caso de que este evento no sea exitoso, o sea, de que no se pueda dar el préstamo. ¿Qué otra situación se puede dar? Que las fechas no son válidas, o sea, que digitó o escribió o seleccionó unas fechas, por ejemplo, la fecha de devolución es mayor a la fecha de, de préstamo, en fin, hay algún problema con las fechas. Entonces muestra un mensaje indicando que las fechas son inválidas. Si el usuario ha llegado al tope máximo de libros prestados, entonces el sistema muestra un mensaje con esta información. No puede prestar más libros porque ya tiene 10 libros prestados, entonces no puede prestar más, ¿cierto? O otra cosa que otra,
Bueno, estas son como las situaciones, porque esta última sí ya es como el caso normal. Si el bibliotecario va a realizar el préstamo, se va pues ya a hacer el préstamo del libro como tal, ¿cierto? Entonces, este ya es la documentación del caso de uso. ¿Y de cuál? De los casos de uso más importante. Entonces, estos son la parte exitosa y esta es la parte como las excepciones, por los posibles inconvenientes. ¿Para qué? Para que el sistema, cuando ya lleguemos a la parte ya de la codificación, pueda hacer como las posibles validaciones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí validar que esté disponible el libro, o sea, que no esté ni reservado ni prestado, que las fechas sean válidas, que el usuario no haya llegado. Hay disculpe, de pronto la de verificar que el usuario esté registrado, ahí no está de pronto en las excepciones. También, sí, claro que lo colocamos pues como precondición, pero sí tienes razón, aquí se debería estar eso. Pues pueden haber muchas otras, esto es como más bien como didáctico, pero sí, muy buena tu acotación. Henry, ¿o quién era? Lo que pasa es que no puedo ver quién está hablando. Bueno, pero ¿quién estaba hablando? Bueno, entonces esa es la documentación y se hace pues como con este formato, ¿cierto? Aquí están pues otros formatos y ya luego con esto ya sería hacer la interfaz de usuario que ustedes ya pues antes lo han hecho. También se puede hacer la interfaz de usuario o el prototipo teniendo en cuenta esto. Miren que esto da muy buen, nos sirve mucho para hacer esa interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque mire que aquí nos dicen, es que tiene que haber una parte donde se digite el carnet. Tiene que haber una parte donde se digiten o se seleccionen los códigos de los libros. Tiene que haber unas fechas de reserva. Tiene que haber un botón de guardar, ¿cierto? Entonces ya con esto nosotros podemos hacer como una interfaz de usuario donde se coloque el carnet y entonces el sistema muestre los nombres, se coloque la fecha de reserva y la fecha de devolución, se seleccione o se digite el nombre del carnet o el código y se vaya mostrando y luego se pueda guardar el préstamo. Entonces, esto acá también nos sirve para poder hacer pues el prototipo que también habíamos visto pues antes en en la otra acción que habíamos visto nosotros, ¿cierto? La otra acción que habíamos visto de hacer pues el prototipo. Entonces con esto también nos da una opción de también poder hacer pues ese prototipo. Entonces sería que ustedes hicieran para su sistema pues el caso de uso que mire que es muy sencillo es hacer este diagramita. Bueno, y otra cosa es que el diagrama se hace, aquí está el enlace para la descarga. Yo les voy a entregar pues mañana este documento y aquí está el enlace para que ustedes puedan descargar y hacer su caso de uso, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, es hacer como un diagrama de casos de uso de todo el sistema y hacer el detalle del caso de uso pues como más importante. Por ejemplo, yo voy a detallar aquí la reserva o la consulta, pero la más importante, en este caso la razón de ser de la empresa, en este caso aquí la más importante es la de reservar o prestar libros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están haciendo varios que tienen que hacer, que ingresar clientes, que facturar. Facturar es la más importante, ¿cierto? En otros sistemas. ¿Cierto? Realizar la factura, que tiene que ingresar los libros, perdón, que tiene que ingresar el cliente, que tienen que ingresar los productos, sí, pero la más importante es la facturación, ¿cierto? Entonces, hacer como la más importante de todas en el sistema que ustedes tengan, que el detalle, pues, el detalle de eso. Y si de pronto en el anterior no han hecho la interfaz de usuario, pues hacerla acá. Entonces, esa sería, bueno, y aquí también sería pues el tipo de la descarga. Entonces, miren que es muy sencillo, la herramienta pues se usa muy fácil para usar. Aquí están los muñequitos, aquí está el actor, aquí está el caso de uso, estos son los mensajitos y pues es muy sencilla de utilizar. ¿Qué les parece? El nombre del programa, sí, la herramienta se llama la herramienta DIA. Cierto, aquí les doy el link para que ustedes esperen un momentico, yo les doy el link, pero yo les voy a dar la presentación y todo. Incluso creo que lo puedo dar ahorita o mañana, vamos a ver. Si ahorita me da tiempecito, se los doy ahora.
Esperen, yo les... Ay, aquí se me dañó la presentación. Perdón. Aquí te la voy a dar. Es la herramienta DIA y aquí está el enlace para hacer la instalación. Sí, Juliet, bien puedas. ¿Vas a hablar, Juliet? Bien puedas. ¿Me escucha? Sí, Juliet, bien puedas. Estamos iniciando el programa. Estamos terminando el programa porque uno puede ir, pues, de acuerdo a la empresa pues, de cada uno de los compañeros, pues uno puede interactuar ahí, colocar, pues, digamos, como el requerimiento y todo, y la historia del usuario y todo. Sí. Sí. Claro que sí. Muchachos, espérenme en un momentico. Esperen un segundito. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Espérenme en un momentico que hay otra actividad. Permíteme yo. Pausa. ¿A alguien más les hace falta actividad? Que necesiten que les ayudemos, les apoyemos. Venga, antes de todo, qué pena, una pregunta, ¿sabes? Anoche había convocado el instructor de matemáticas de aritmética, había como una reunión de algo que no sea explicar, pero tengo no participación A mí me pasó lo mismo, yo traté de unirme a la reunión y la verdad no me permitió, o sea, nadie me dio acceso. Quedé como ahí, pues pendiente, no sé. ¿Será que no había reunión? Yo le escribí un correo al profe diciéndole como no, que no pude vincularme a la reunión. No sé si alguien se unió a ese curso. ¿Quién se unió a ese curso de matemáticas? ¿Nadie? Solo las dos, Lady. Sí, ahí es dañado. Yo creo que si somos solo las dos, no, no sé si nos hagan ese curso. Bueno, qué pena. Ya entró el profe y de pronto les puede resolver la duda. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Bueno, espero que estén muy bien. Y gracias, profe, por el espacio. Bueno, hay varias cositas que tengo aquí como pendientes para socializarles hoy. Una de ellas es la evidencia 2, explicarles pues, los lineamientos para la entrega de esta. Lo segundo es sobre el curso, sobre los que se inscribieron al curso. Yo les había enviado un enlace para una reunión, pero luego les explico ahí qué pasó. Y para también recordarle a los que están interesados, porque ya que la idea es iniciar ya con estas actividades a desarrollarlas durante el curso para los que tienen debilidades en matemáticas. Bueno, entonces, en este orden de ideas, primero les voy a socializar la evidencia número 2. Y ya esto, al final, que termine de decir estas cosas, damos como el espacio para las dudas e inquietudes que tengan al respecto. ¿Me confirman, porfa, si me escuchan bien o me escuchan muy bajito? Sí, está bien, profe. Bien, profe. Perfecto, está bien. Listo. Me regalan 2 minuticos ya.
Listo, ahora sí, me voy a cerrar la sesión en territorio, voy a compartirles. Bueno, entonces, nuevamente les voy a recordar que las evidencias, lo que se debe hacer, las van a encontrar solo en la guía de aprendizaje. Entonces, recordamos que la ruta es proyectos, luego nos vamos a la fase y actividades de proyecto 2, guía de aprendizaje 02, y ya nos desplazamos para buscar la guía de aprendizaje 02, que está aquí al final. Bueno, no sé si es a mí solamente, pero a veces esta guía aparece aquí al iniciar. Entonces, si alguno no la encuentra aquí al final, pues la busca aquí iniciando. Luego, pues le damos clic para acceder al recurso educativo y va a abrir una pestaña nueva que les voy a compartir, que es esta. Bueno, entonces, ya les había dicho que más o menos en la página 10, si no estoy mal, perdón, no, más adelante, por acá, esta es la página 15. Entonces nos desplazamos, aquí pues está nuevamente, para los que no estuvieron en esa reunión, aparece pues lo del cuestionario, que fue la actividad número 1, las indicaciones, y ya aquí en la 332 ya aparece la actividad 2, la A2, resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivos y social a partir de uso de herramientas matemáticas. Me dice que el material de apoyo de la formación es nivel medio. Debemos tener cuidado que hay algunos temas que están en ese material, que no aparecen en ese material, y ya les voy a explicar cuál es. Bueno, la evidencia que nos piden es el planteamiento de una ecuación. Entonces aquí, en este recuadro, como pueden ver, es donde empieza el planteamiento del problema. Entonces nos van a dar la tarea de trabajar en una repostería para encontrarle ciertas cosas a esta casa de chocolate. Entonces, primero, para que tengamos en cuenta y anotemos o recordemos, es que en esta figura no se va a tener en cuenta estas escalas que están acá. ¿Por qué? Porque nos va a pedir que encontremos el área de la casa de chocolate, y para no hacerla tan tediosa y tan extensa, estas escalas que están aquí se van a omitir. Eso quiere decir que solo se va a tener en cuenta estas paredes, el techo y la chimenea. Eso por ese lado. En cuanto a estos detalles que están aquí, eso pues ya es cuestión del molde, entonces esto no va a influir en el cálculo. Eso quiere decir que esto se va a tomar como la lámina de chocolate completa, como si no se detallara esta ventana, ni esta puerta, ni este cosito. ¿Por qué? Porque nuevamente les digo, eso ya es cuestión del molde, y para nuestro proceso lo importante es hacer la aproximación a la aplicación de la ecuación. Les dice que la repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima en el diseño de las casas, y el segundo es encontrar una opción económica viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible está protegida con una vitrina de metacrilato. Esto que está aquí, metacrilato, es el material que ellos proponen. Es muy importante tenerlo en cuenta porque va a incidir en la solución del ejercicio que está aquí abajo. Entonces, primero, debemos, para la evidencia, resolver 3 puntos. El primero, plantea una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por medio de geometría, usted va a calcular el área de esta figura. Entonces, como podemos ver, esto lo podemos tomar como un rectángulo, la pared aquí otro rectángulo, aunque no se ve, pues la pared de la derecha y la pared que está de atrás.
Este soporte del techo es un triángulo, el techo, las dos láminas del techo son otros dos rectángulos, y acá la chimenea también se tiene en cuenta las 4 caras. El piso, pues el piso va a ser un rectángulo que va a ser el soporte de la casa, entonces ese también se tiene en cuenta. Pero deben tener mucho cuidado que les piden es el área, no el volumen. Algunas personas que les gusta consultar mucho en internet van a encontrar la solución de este ejercicio, pero en esa solución le están viendo, esa solución la hacen con el volumen. Pero esta evidencia es con el área, para que la tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué más debemos tener en cuenta? Que aparte de la geometría que se utiliza acá, se debe, como es plantear una ecuación, las medidas deben ser algebraicas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede decir que la base vale 5 y que la altura vale 6. Esos son solamente numéricos. Usted debe decir que la base, digamos, vale x y la altura vale y, o x al cuadrado, y al cuadrado. Expresiones algebraicas, porque de esa manera es que se arma la ecuación. Si ustedes lo hacen con números, el resultado final le da estos números y pues ya no estaríamos cumpliendo con lo que nos pide la evidencia. Los temas que deben de pasar o consultar serían expresiones algebraicas y área de figuras. Eso sería el ejercicio la parte A del ejercicio. Ya al final que usted resuelve las áreas, le va a salir una ecuación y eso es la parte A. La B dice, busque una función que representa el costo total de una casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, el costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Bueno, aquí en resumidas cuentas es lo siguiente. Usted debe expresar una función. Esa función depende de los costos fijos y de los costos variables. ¿Qué son costos fijos? Algo que usted siempre va a pagar, por ejemplo, el arriendo. Si usted firmó el arriendo por un año y el arriendo de ese negocio vale 300,000, pues es un costo fijo porque todos los meses paga 300,000. Y los costos variables, bueno, aquí dicen gastos, pero lo vamos a asumir igual, los costos. Y los costos variables son los que mes a mes van a cambiar en este caso. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, el cacao que se utiliza para hacer la casa de chocolate, porque puede ser que hoy compré la libra de cacao en 20,000 y el otro mes la compro en 30,000 y así, y eso se van a llamar costos variables. Entonces, en el momento que usted está construyendo la función, debe tener en cuenta eso, los gastos fijos y los gastos variables. ¿Qué les recomiendo? En el grupo yo ahorita les voy a recordar, les voy a pasar un link que es el grupo de WhatsApp de esta ficha para asesorías. Les voy a pasar un material donde hay en un video donde explican cómo se hacen costos fijos y costos variables, que les va a servir mucho para la construcción de esta función. Aunque suena que hay que meter un montón de cosas, realmente no, todo va enfocado a la casa de chocolate. Entonces usted piensa, ¿qué necesito para hacer la casa de chocolate? Tanto cosas externas como internas. Externo, ¿qué puede ser? Que usted paga el gas, ¿cierto? El gas para de fundir el chocolate, que usted gasta para comprar los moldes, ¿cierto? Costos internos, bueno, relacionados directamente con la casa, que usted compra el cacao, que si lo funde con leche, que si lo funde con azúcar. Eso ya son los costos relacionados directamente. Ustedes deben tener en cuenta todo lo que está relacionado a la hora de hacer una casa de chocolate en repostería. Eso es lo que pide el punto B. Entonces se hace todo el proceso. Usted dice, estos para mí son los costos fijos, estos son los costos variables y finalmente da la función. Bueno, en el punto C dice, propongo una solución más rentable para la entrega de casas de chocolate. Cuando nosotros hablamos de una solución más rentable o
de lo que dice aquí inicialmente, que nuestra es una propuesta de optimizar pues todo este proceso, pues influyen muchas cosas. Entonces, se ha decidido que para no extender la evidencia demasiado, porque ya con el punto A y B es más que suficiente, en el punto C, lo único que usted va a proponer es otro material diferente a la vitrina de metacrilato. Por ejemplo, usted dice, no, para mí una solución más rentable es que se entregue en cajas de icopor. Un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo X. Entonces usted dice, bueno, yo propongo que la solución más rentable sea en una vitrina de icopor por esto, esto y esto. Y ahí debemos tener en cuenta que no solamente es el precio, para que anotemos ahí, no solo decir, es que el icopor es más barato, no. Eso sí es importante, pero también es importante decir, bueno, también conserva la temperatura, no va a derretir la cáscara de chocolate, es más liviana, bueno, todos los beneficios que ustedes quieran. Para que esta no se nos vaya a ir más allá de otras cosas que influyen, ¿cierto? Entonces, para que anotemos ahí o recuerden que la C solamente es dar una opción alternativa a la vitrina de metacrilato. Se puede decir que madera o plástico, bueno, X material, pero justificarlo por qué lo propone. Esas son las tres partes que tiene esta evidencia. Cada una pues tiene que ir justificada, ¿cierto? Su procedimiento, sus gráficos y su solución, que es la ecuación, la función y la propuesta. Bueno, la D simplemente es que dice que, pues, que plasme los resultados en el documento donde justifique la solución, lo que les acabo de decir. Ya esto simplemente es que me dicen que haga todos estos 3 puntos pues de manera justificada. Bueno, eso es en cuanto al problema y cómo se debe solucionar. ¿Cómo se entrega? Entonces, para que recuerden que eso lo dice la guía de aprendizaje. Entonces, a veces ha pasado en otras fichas que no entregan, por ejemplo, que la portada, que las conclusiones y se les hace requerimiento. Me dicen, no, pero es que eso yo no lo sabía. Bueno, sí lo sabe porque en la guía lo dice. Entonces, primero, debe tener una portada. Segundo, debe tener la ecuación, que es lo que hemos dicho, ¿cierto? La conclusión final de la ecuación con su respectiva explicación. Tercero, la función que relaciona entre los costos de producción que hemos dicho, que debe ir costos fijos y costos variables, que esa es la justificación. La que sigue, propuesta de mejora. Recuerden que esta propuesta de mejora es dar la alternativa al material que les piden, sacar conclusiones y finalmente bibliografía. Es que yo consulté los costos de chocolate en una página de alimentos, eso lo escribe ahí en la bibliografía. Que yo consulté cómo se calcula el área de una figura en YouTube, listo, eso lo va colocando. Todas esas consultas que usted hace pueden alimentar la bibliografía. Dice que se entregue en formato PDF. Aquí ya digamos que damos la flexibilidad de que usted lo puede entregar en PDF o en un documento de Word. Entonces usted, si no tiene cómo convertirlo, si no sabe cómo convertirlo, pues no hay ningún problema. Entréguelo en documento de Word, que igual eso se califica desde que cumpla pues todo lo que está aquí en el desarrollo de la evidencia. Entonces recuerden que eso está en la página 17 y página 18. Entonces, aquí es donde vienen las preguntas, dudas e inquietudes. ¿Nos escucho? Sí, disculpe, ¿hay algún ejemplo para desarrollar esta actividad? ¿Hay algún qué? Ejemplo. No, en este caso no tenemos un ejemplo directo, pero sí hay un material que es donde nos muestra cómo calcular el área de figuras pues, de manera algebraica, que eso es lo que yo les voy a compartir para que tengan de referencia. También pueden ir a buscarlo el tema de geometría en el material de apoyo que están ahí o en otra fuente, ¿cierto?
En el caso de los costos, que yo les estaba mencionando de la función, sí encontré como el video que realmente explica lo que se requiere. Entonces ese sería para el ejemplo de la B. Y la C sí ya es como de que usted proponga otro material, pero tenga en cuenta que es un chocolate, entonces usted diga, bueno, yo digo que es madera, pero yo sé que me conserva el chocolate y no se me daña, es más barato, es más liviano, bueno, todo en torno como a ese material externo. Eso es como lo que yo puedo facilitarles en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Juliet. Sí. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta acerca de la reunión que hubo ayer, ayer no me pude conectar porque yo estoy para el curso que con usted. Pero Sí. Sí, Juliet, lo que pasa es que ya eso ya lo voy a solucionar ahorita para como no mezclar los dos temas, entonces primero si hay dudas con respecto a esta evidencia. Listo, ya ahorita te respondo la parte de la reunión. Profe, ¿esta evidencia es en equipo o es individual? Bueno, buena pregunta, profe. Todas estas evidencias son individuales. Entonces, ustedes pueden reunirse sí con otras personas, pero en el momento en que usted va a colocar las variables y colocar las propuestas son cada quien con su propio planteamiento. Por ejemplo, en el caso de las conclusiones pasa lo mismo. La manera como cada quien percibió el desarrollo del ejercicio es muy diferente, entonces las conclusiones van a ser diferentes. Hay otra cosa también que es muy importante, deben tener en cuenta que este desarrollo debe ser original y no caer en la copia de trabajos que se encuentren en línea. Estos ejercicios aparecen como aparece la solución en la web, pero solucionado de diferente enfoque. Y pasa que copian la evidencia tal cual y eso ya es plagio para que lo tengamos muy en cuenta. Que usted encuentre material donde se pueda apoyar está bien. Lo que no está bien es transcribirlo tal cual sin revisar si realmente lo que están solucionando ahí es lo que piden aquí, si realmente es la misma figura o es otra figura, porque pues figuras de chocolate solucionándole el área hay muchas, entonces que sea realmente lo que les está pidiendo. Entonces eviten esa parte de plagio porque se devuelve la evidencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, jóvenes, para que ustedes aprovecho para que ustedes estén muy atentos al libro de calificaciones, viendo cuáles son pues los comentarios que les colocamos cuando envían ustedes la evidencia, si tienen que volverlo a entregar. La idea es que si nosotros le colocamos cualquier comentario para que ustedes mejoren la evidencia, entonces que por favor lo hagan. Como dijo el profe, o si tienen que volverlo a enviar, entonces para que por favor entonces estén pendientes del libro de calificaciones. Muchas gracias. ¿Qué otras dudas tienen, muchachos? Sí, bien, pues, profe, qué pena. No, está bien, profe. Y es más, quiero apoyarme en lo que acabas de decir porque pasa eso, ¿cierto? Que a veces, digamos, sacó 20 puntos de 100 y uno le dice, bueno, pues con eso no aprueba y uno le escribe, estos fueron tus errores, y entonces dicen, bueno, y me escriben, ¿la puedo subir? Sí, o sea, desde ya ustedes sepan que si ustedes deben corregir la evidencia es para precisamente eso, hagan las correcciones que les piden y vuelvan a subir y tener muy en cuenta el comentario porque un ejemplo, lo que la profe Diana subió y le quedó mal es muy diferente a lo que de pronto Lady que está aquí que veo muy diferente, entonces cada quien va a tener su propia retroalimentación. Mira, es que a ti te quedó fue mal el punto A y de pronto a Lady le quedó fue el punto B. Entonces, eso es muy importante saber qué es lo que realmente fue esa retroalimentación. ¿Qué también puede pasar? Que usted diga, no, es que yo no entendí lo de la retroalimentación. Listo, no hay ningún inconveniente. Puedes preguntar por el WhatsApp, profe, es que no entendí qué es lo que me están pidiendo exactamente. Entonces uno dice, no, mire, es que es esto, esto y esto, eso también. Los canales están abiertos para solucionar las dudas que tengan al respecto. Que si hay que darles otro material, direcciones de material, uno le dice, mira, hay estos otros materiales para que usted se apoye.
es solucionar dudas, ¿cierto? Clases como tal, no, porque nosotros nos estamos orientando es para las dudas. No sé si respecto a la evidencia tienen alguna otra inquietud. Recuerden que todo está en la guía de aprendizaje. Henry. Buenas noches, profe, ¿en qué fecha toca entregar ese trabajo? Bueno, según lo que se programa, Pues, ¿cierto? Normalmente es hasta el otro, me dice la profe, es hasta el 6, ¿cierto? Si no estoy mal. sí, pero profe, creo que vamos a tener que colocarlo como más larguito porque me parece que es como poquito tiempo. ¿Qué opinas tú, profe? Ah, sí, ¿Cierto? yo para mí por el tiempo, yo no tengo como ese inconveniente. Que hay que aclarar eso, porque a veces como que por el afán de hacer algo, el tiempo sube en cualquier cosa, pues eso genera reprocesos. Pues tampoco es que ustedes digan, no, yo la entrego dentro de un mes, no. Si se les dan unos días de más, unas horas de más, bueno, yo qué sé, pero esto es para que lo hagan bien y yo no penalizo por el tiempo. Por ejemplo, que era para el 6, usted lo subió al 7, yo se la recibo, se la califico, pero siempre y cuando cumpla los lineamientos que están en la guía de aprendizaje, lo que les acabé de decir. Pero sí coloquémoslo entonces para el 12 porque eso psicológicamente como que influye, ¿cierto? Como para Listo. que ellos no estén como, pues Entonces pienso anotemos yo. aquí que para el 12, ¿cierto? Para el 12 sí, yo organizo el cronograma para que si nuestros queridos aprendices estén como más tranquilos, porque de todas maneras también hay otra evidencia que les acabo de comentar y pues puedan estar como más tranquilos y la idea es que lo entreguen para ese día, como dijo el profe. Es muy Listo. Y, importante. bueno, si alguien lo tiene antes, pues mucho mejor. Ah, Lo no, otro sí, es que, claro. profe, la otra evidencia tenemos para socializarla el 6, que sería la tercera. Entonces, en ese caso, ¿se corre o entramos a socializar normalmente el 6? No, profe, esa evidencia, bueno, yo luego quiero hablar contigo sobre esa evidencia. ¿Esa evidencia es parecida a esta o es otra totalmente distinta? Sí, es otro distinto porque es un video y es del tema de estadística. Ah, ya. Ah, bueno, profe. Listo, no, tendría que ser para esa fecha porque es que si no se nos Muchas gracias, profe. retrasa todo, todo eso se retrasa. Sí, es que Sí, precisamente es por eso, porque y luego el 13, pues tenemos la última que es la cuarta evidencia, que esto ya es un algoritmo que se hace en Excel. sí, sí, sí. Sí, profe, lo que pasa es que como son varias las evidencias, a veces se nos retrasan si cambiamos pues como el cronograma. Exactamente. Sí. Ah, bueno. Listo, profe, listo, jóvenes. Cualquier duda, entonces estamos pues pendientes de lo que ustedes necesitan. Ay, profe, bueno, entonces ya lo otro que nos quieres decir. Sí, va, bueno, ya para terminar, de lo que tengo aquí en agendado es que, bueno, yo les pasé un enlace para inscribirse a un curso complementario, ¿cierto? No sé si todos estaban ese día. La idea es que, como yo también tengo cursos complementarios cortos, estoy dictando un curso de razonamiento lógico matemático. Entendiendo que muchas de las personas tienen debilidades en matemáticas, este curso lo que busca es si ya tener formación, se hace un encuentro a la semana, 2 horas se trabaja a la semana, y en esto es ver las herramientas que se necesitan para solucionar las evidencias, y en ese el mismo curso darle las orientaciones, se van trabajando y se van revisando de una vez cosas para que cuando suban la evidencia ya esté aprobado prácticamente, ¿cierto? Para no tener que hacer ese reproceso. Entonces, pues, ¿qué es lo que el contenido del curso rápidamente aquí? Es que empezamos con la parte de aritmética para los que aún no han contestado el cuestionario o no lo han aprobado, entonces tengan la base para contestarlo. Esas bases aritméticas pasamos a conceptos muy básicos de álgebra y conceptos básicos de geometría que van precisamente a responder a la pregunta A. Después vemos el tema de funciones, pero específicamente la función de costos, que nos da la respuesta a la pregunta B, y ya se hace un ejemplo muy similar para lo de la parte C. El curso continúa
dando cosas básicas de estadística que nos van a servir para hacer la evidencia 3. Y ya finalmente se hace un repaso entre matemática y Excel para poder responder la evidencia 4. Eso en el curso, y luego lo que nos queda del curso es para ver cosas relacionadas con la técnica, temas como regla de 3, porcentajes, ejercicios de razonamiento. Es un curso corto, aproximadamente son 14 semanas y se le certifica aparte. Entonces el certificado se le certifican 80 horas y ese certificado lo pueden anexar a la hoja de vida. Entonces va a ser un gana-gana para los que estén interesados. De los que habían inscrito, yo les mandé un enlace para un encuentro para el día de ayer, pero tuve un inconveniente con el enlace. No me dejaba ingresar y entonces no pude pues dar esa reunión informativa, que era para cuadrar el horario, que específicamente era cuadrar el horario. Entonces, pero solo habían 4 personas inscritas. Si en este momento hay una persona interesada adicional, me dice, y ya les voy a dejar aquí mi teléfono para que me escriban al WhatsApp, ¿cierto? Para no alargar más esta sesión. Y ya yo les paso un enlace donde pueden hacer el proceso de inscripción. Le pido un documento de identidad y ya con eso oficializamos el curso. La reunión la vamos a reprogramar. Yo les envío otra nueva el correo para reunirnos esta semana. Es una reunión muy cortica, máximo 15 minutos. Y lo voy a hacer también en la noche para que puedan asistir. Y es para explicar la metodología y explicar esto y para el horario. Y ya la otra semana arrancamos ya de una vez con el curso, a atacar estas evidencias que tenemos como urgentes. Eso es lo que les tenía por decir. Muchas gracias, profe, por el espacio. No sé, Lady y Henry, ¿tenía alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? Yo estoy, es que la reunión pasada no pude estar por motivos de trabajo, entonces no me di cuenta el tema que hablaron. Pero yo sí estoy interesado en el curso, sino que no sé el horario, o sea. Mira, yo te dejé aquí en el chat, te dejé el número de teléfono, me escribes, y esta reunión que vamos a tener en estos días, ¿sí? Ahí vamos a cuadrar eso del horario. Precisamente lo vamos a conciliar para que todo les quede perfecto. Bueno, profe, bueno, muchas gracias. ¿Listo, Lady? 2 preguntitas. La primera de la evidencia, ¿sí queda para el 12, la que usted socializó hace un momento? Sí, ya como la profe nos acabó de conciliar, el 12 queda aquí la evidencia 2. A más tardar, ¿cierto? A más tardar. Y 2, yo ya me inscribí al curso, sí, con el link que usted nos envió. Ya no hay que hacer nada más, ¿no? No, ¿te llegó el correo? No, a mí no me ha llegado correo o sea, como el que envía a Sofía, no. No, el correo de que había una reunión corta, ¿no? Sí, la reunión sí. Si te llegó es porque sí estás, entonces sí estás en la base de datos. Bueno, pues muchas gracias. Listo. Carito. Profe, si tengo una duda, ¿será que el formulario para la inscripción todavía está activo o ya no? Sí, todavía está activo. Si usted lo tiene por ahí, es el mismo, se está abierto. La idea es cerrarlo la próxima semana. Listo, profe, y otra pregunta. No entendí la parte de lo de 80 horas. No entendí, qué pena contigo. Sí, es que este es un curso de competencias básicas, o sea, es externo a esta técnica. Entonces, por eso a ustedes se les va a certificar aparte y es un curso de 80 horas. Entonces, por eso es que se les certifican 80 horas.
Esto no tiene nada que ver con la técnica, ¿cierto? Listo. O sea, no tiene nada que ver con la técnica porque es un curso complementario y no es obligatorio. Son para los que digan, no, yo soy muy débil en matemáticas, pues vamos directamente a hacer el acompañamiento porque aquí en ese curso sí se ven las clases sincrónicas por medio de esta plataforma Meet y se hace pues toda la aplicación así tipo tablero, procedimientos, bueno, todo lo que es una clase formal. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, y es gratis y es certificado por el SENA, claro, para que pronto no haya esa confusión y eso se puede anexar a la hoja de vida una vez que culmine iniciar certificado. No sé, ya creo que no hay más dudas, profe. Sí, efectivamente creo que ya ahí terminamos. Esas son las dos evidencias que hablamos en el día de hoy. Recordemos entonces, vuelva como a colocar pues la pantallita para poderles indicar a ustedes, volverles como a recordar. Aquí, permíteme un momento. Sí. Entonces, miramos en la plataforma, entonces las dos evidencias que vimos en el día de hoy es esta de elaboración de diagramas de plantillas, que fue el que explicamos al comienzo, y esta otra de planteamiento de ecuación, ¿cierto? Que fue la que el profe acabó de explicar. Entonces, esas son las dos evidencias que se explicaban en la noche de hoy para que por favor la realice. ¿Cierto? Cualquier duda, entonces nos preguntan, ya saben que tanto, pues el profe tiene también su, pues el contacto, que incluso ya se los ha colocado ahí a través del chat, yo también a través de los diferentes grupos que ustedes tienen. Bueno, lo que necesiten, entonces estamos pendientes en esta semana. Yo mañana les coloco entonces la presentación de lo que acabamos de ver, tanto pues de la evidencia técnica, bueno, y de esta evidencia sí no, porque esta evidencia que es de matemáticas, pues no necesita presentación, porque precisamente el profe por eso también les va a dar ese curso que como les dijo es complementario y les va a poder allí pues ampliar mucho más el tema. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud, algo que quieran decir? Bien puedan. Sí, Carito, bien puedas. Lady Silva. Lady. Es que Carito es el que la tiene, que tiene levantada la mano. Sí, dime tú, Lady. Ay, sí, qué pena, ya la bajé. Con pena y todo, pero la verdad es que no he podido, y está muy fácil lo de los foros, pero creo que esos ya tienen hasta fecha hasta hoy. Nos va a dejar un poquito más. Sí, bueno, sí, vamos a dejarlo otro poquito, vamos a dejarlo hasta la otra semana. Sí, ahorita los voy a cuadrar y los dejamos a la otra semana para que los que no hayan participado, ya han muchos que han participado, pero para que los otros también participen. Entonces, muchachos, los invito y gracias, Lady, por recordarme. Sí, a ti, gracias por recordarme. Recuerden los dos foros, del primero de licencias y el otro de UML, para que por favor participen. Si alguien tiene problemas para poder ingresar a esos foros, por favor me avisa y con mucho gusto miramos pues para que puedan participar. El link aquí está, ya te lo voy a volver a colocar. Este es, para poder que puedan hacer el diagrama de casos de uso. Ahí se los coloqué. Esa es la herramienta DIA y mañana o hoy por la noche o mañana les coloco pues todo lo relacionado con con lo que vimos hoy para poder que ustedes puedan realizar la evidencia. Miren que es muy sencillo hacer ese diagrama, hacer los actores, los casitos de uso y el caso de uso detallado, el caso de uso más importante, ¿cierto? Y con base en eso, entonces pueden hacer también la interfaz de usuario si todavía no lo han hecho. Entonces, cualquier duda, muchachos, me avisan. Yo creo que, pues, no fue difícil lo que vimos hoy. Entonces, muchachos, mucho ánimo con eso. Un abrazo y estamos entonces pendientes. Muchas gracias, doctora, por el espacio. Muchas gracias, Doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, profe Javier. Y hasta luego a todos. Muchas gracias a todos por participar.